Mateo 24, 37 al 39. ¿Lo tienen, hermanos? Leemos la palabra de Dios. Alternadamente dice así, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Oramos. Bendito Dios, te damos gracias por la palabra que hemos leído. Y también te damos gracias porque nos has declarado y revelado todas las cosas que habrían de acontecer en los últimos tiempos, para que tu pueblo no esté durmiendo, sino que tu pueblo esté despierto, velando, preparándose cada día para ese encuentro glorioso que será con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Señor y la cabeza de la iglesia. Ayúdanos a estar apercibidos, a estar preparados, y que este mensaje nos ayude a prepararnos. Y también te pido por las almas nuevas que vienen en este día, que han sido invitadas a escuchar este mensaje. Háblales en este momento, que tu Espíritu Santo les redarguya, que tu Espíritu Santo les toque, les llene. Háblanos en esta hora, Señor, y ayúdanos a estar preparados para tu venida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. El tema que nos ocupa en esta mañana es como en los días de Noé. La maldad, el pensamiento de ellos, nos dice Génesis capítulo 6, que el pensamiento de la gente antes que viniera el diluvio era de continuo solamente el mal. La gente no pensaba otra cosa, sino solamente estaba pensando cómo hacer lo malo, cómo hacer el pecado. Y entonces aquella generación se corrompió por causa de la maldad y del pecado. Y podemos ver que el Señor Jesucristo utilizó el cuadro de las condiciones que había antes del diluvio. Y el Señor dijo que así como era antes del diluvio, así también estaría el mundo antes que Él viniera. Y vamos a analizar cómo estaba la gente en aquellos tiempos. Una cosa es cierta, hermanos, que Dios en cualquier tiempo de la historia siempre ha mostrado su profundo desagrado por el pecado. Dios siempre ha estado en contra de la maldad y del pecado, y la historia y la escritura nos habla acerca de dos ejemplos muy notables y conocidos universalmente, que son, número uno, el diluvio universal, y también la destrucción de Sodoma y de Gomorra, donde el pecado fue terriblemente castigado con fuego del cielo. Ya en Sodoma y Gomorra, la escritura dice que llovió fuego y azufre, y toda aquella región fue quemada por una razón: por la maldad y el pecado que había en Sodoma y en Gomorra. Pero el Señor toma especialmente el ejemplo del diluvio para describir
la fiesta del matrimonio. Podemos leer, hermanos, ahí en Mateo 24, versículo 37, que dice, busquen su Biblia, Mateo 24, 37, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué estaba haciendo la gente antes del diluvio, hermanos? A ver, fuerte, ¿qué estaban haciendo? Dice que estaban comiendo y bebiendo. La gente de esos tiempos no le interesaba otra cosa más que comer y beber. Eran dados a la glotonería, eran dados a buscar los grandes banquetes. Solamente se preocupaban por comer, solamente se preocupaban por beber, solamente se preocupaban por la carne. Eran gente carnal, eran gente materialista, no buscaban las cosas de Dios. Y también la Biblia nos dice que estaban casándose y dándose en casamiento. La gente estaba casándose y dándose en casamiento. Y ahora, hermanos, podemos ver cómo el mundo de ahora solamente se preocupa, hermanos, por las cosas mundanas. Podemos ver, ¿verdad?, cómo ahora la gente solamente vive en las fiestas mundanas. Y vemos cómo son las fiestas del mundo cuando, por ejemplo, hay un matrimonio, cuando hay una boda. Salen de la iglesia, salen de la ceremonia y se van a la fiesta. ¿Y qué comienzan a hacer? Comienzan a tomar, comienzan a emborracharse, comienzan a bailar, comienzan a corromperse, a darle rienda suelta a su carne. ¿Ustedes creen que esa gente está pensando en Dios? Está buscando agradecerle a Dios: ah, Señor, gracias por este nuevo matrimonio, como nosotros lo hacemos, que damos gracias, que venimos al culto a darle gracias, que venimos a la ceremonia y pedimos la bendición sobre los que se están casando, y luego salimos y convivimos en paz, en honestidad. Pero la gente del mundo no es así. Comienzan los bailes, comienzan a tomar y luego muchas veces terminan peleándose, terminan tirados de borrachos y se dan a grandes y terribles, hermanos, orgías, se dan al pecado, porque así vivía la gente también en aquellos tiempos, vivían en el pecado. Y vemos ahora también, hermanos, cómo la gente hoy se casa y mañana ya no les gustó y agarran y dejan a esa mujer y van y se buscan otra. Pero como no encuentran a la mujer perfecta, porque siempre les van a haber defectos, dicen: es que no nos entendimos, mejor vamos a separarnos. Y al rato van y se buscan otra, y al rato se buscan otra, y así es una vida de desorden en estos tiempos. Por eso vemos tanta explosión demográfica. ¿Por qué? Porque los matrimonios se separan y al rato se buscan otra mujer y tienen más hijos. Y hermanos, el mundo es un desorden. Hay tantos divorcios, tantas separaciones, y nunca antes en la historia se había degradado tanto el matrimonio. Ahora la gente ya no le interesa tener un compromiso. Ahora solamente quieren a una mujer simplemente para pasar el rato, y no se casan, dicen: vamos a vivir en unión libre. Y ahora así es como se está viviendo. Y podemos ver en el libro de Génesis, si usted lee en el libro de Génesis, dice la palabra del Señor, en el libro de Génesis, capítulo 5,
Juan capítulo 4, vamos a ver lo que dice en el versículo 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Eran hombres, digamos. Hay hombres en esos tiempos que tienen su esposa y aparte tienen a su amante. Y el Señor dijo que así como vivía la gente antes del diluvio, así iba a vivir la gente antes que Él viniera por segunda vez. Ahora hay adulterio, hay fornicación, y vamos a seguir estudiando nuestra lección, hermanos. Dice también aquí que en la fiesta de un matrimonio sin el temor de Dios pueden confluir todas las pasiones, desmanes, hipocresías y falsedades, igual que una violencia desenfrenada. Los tonos de las músicas sensuales que incitan los sentidos y que despiertan las pasiones, los bailes, los movimientos atrevidos y sin pudor que despiertan los deseos de la carne. En aquellos tiempos ya había bailes, porque la Biblia nos habla que ya existían los instrumentos musicales. Génesis capítulo 4 versículo 21 dice: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Ya había bailes, había banquetes. Podemos ver, hermanos, ahora en estos tiempos, como en las ciudades grandes, por ejemplo en Brasil, donde se hace el carnaval más grande y más famoso del mundo, se reúnen miles de personas en esos lugares. La verdad, hermanos, yo busqué las imágenes, entre comillas, más decentes, porque si ustedes vieran lo que las imágenes o las fotografías de lo que pasa en el carnaval en Brasil, mujeres ya no semidesnudas, mujeres completamente desnudas, enseñando sus partes, bailando, hermanos, ante las multitudes. Y son grandes orgías las que hay en esos carnavales, como por ejemplo en Brasil, en Río de Janeiro, pero no solamente en Brasil, también, hermanos, aquí en México, en la ciudad de, ahí está otra imagen de Brasil, pero también aquí en México, en la ciudad de Boca del Río, la zona conurbada con Veracruz, también, hermanos, se organizan, hermanos, carnavales. Ahí está una fotografía del carnaval de Veracruz. Yo estuve viviendo allí en Veracruz, y el gobierno, hermanos, en esas fechas que es el carnaval, reparten, hermanos, más de 1 millón de preservativos. ¿Se imagina usted cuánta fornicación hay en ese carnaval? ¿Cuántas orgías existen en ese carnaval? Hermanos, se venden cientos de miles de bebidas embriagantes y la gente le da rienda suelta. Por eso se llama carnaval, porque dicen que ahí se vale de todo, que hay que darle rienda suelta a la carne, y hay pleitos y se mata a la gente uno con otro. Eso ocurre en Boca del Río, Veracruz, también aquí en nuestras colonias, hermanos. ¿Cómo se hacen los carnavales aquí en Progreso, aquí en Tejalpa, en Jutepec? ¿Qué es lo que hay en esos carnavales? Son, hermanos, orgías, donde hay borracheras, donde hay bailes sensuales que despiertan la lascivia del hombre, la concupiscencia. Y el Señor dijo: cuando vean estas cosas, es que yo ya estoy a las puertas. Cuando viva la gente como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahora también, hermanos, desde los años 60 hubo un concierto allá en Estados Unidos donde estuvieron artistas muy famosos, el concierto Wall Street. Ahí tenemos una imagen, ahorita la van a poner, hermanos. Y en ese concierto, eso fue lo que hubo.
hubo drogas. En ese concierto los jóvenes decían que había que darle libertad, que estaban llenos de amor supuestamente, y en esos 3 días de conciertos los jóvenes se reunieron para inyectarse heroína, para drogarse con la droga LSD, la marihuana, y esos 3 días, hermanos, le dieron rienda suelta al pecado y hubo sexo, hermanos, y los jóvenes estaban desnudos, se desnudaban delante de los demás. Se reunieron miles de personas en uno de los conciertos más grandes que ha habido en la historia, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que sería como en los días de Noé, que no habría pudor. Ahí vemos, ¿verdad?, en ese mismo concierto cómo se dieron al desenfreno, viviendo una vida de pecado, una vida promiscua, lleno de maldad, como en Sodoma y Gomorra, como en los tiempos también de Noé antes del diluvio. Pero no solamente eso, hermanos. ¿Saben que ahora también se ha multiplicado la homosexualidad que existió antes del diluvio? Ahí tenemos, ¿verdad?, una imagen de un desfile. Ese desfile se llama el orgullo lésbico gay, y esa fotografía que está ahí es en la Ciudad de México. Toda esa gente, hermanos, son puros gays, son puras lesbianas, son pura gente, hermanos, que tienen desviaciones sexuales y todavía dicen el orgullo gay. No solamente en la Ciudad de México, también en Nueva York, también en España, en muchas partes del mundo, hermanos, está creciendo cada día el homosexualismo, la maldad y también el pecado. Podemos ver que también antes del diluvio existía la violencia. ¿Cuántos actos perversos pueden agruparse en la violencia? Despojos injustos. Tal vez ahí nacieron las primeras bandas criminales, los primeros grupos de salteadores, grupos contra grupos de maleantes, pueblos contra pueblos, las cosas creciendo y abarcando ciudades. La violencia genera reyertas, enfrentamientos violentos, pleitos, muertes y asesinatos. Podemos ver cómo ahora en estos tiempos también hay violencia. Como en los periódicos podemos ver que en las páginas principales aparecen hombres que fueron decapitados, hombres que no solamente fueron muertos, sino que los hacen en pedacitos por la maldad, porque el hombre no se sacia de hacer mal. Anoche estaba platicando con una persona y me decía que dos de sus vecinos tuvieron problemas, tuvieron pleitos, y a uno de ellos entraron para matarlo, y el hermano de este que lo ayudó, que quiso defenderlo, quedó ahí muerto en su propia casa. Le enterraron un cuchillo aquí en la nuca y ahí quedó muerto, y el otro se está debatiendo entre la vida y la muerte. 19 años tenía el joven que murió por la violencia, por la maldad que hay en estos tiempos. Vamos a ver otra de las imágenes que tenemos, la siguiente imagen, para ver cuántas cosas podemos ahí ver también cómo hay violencia en todas las naciones. En España, en el Oriente Medio, aquí mismo ya no se puede salir a las calles con seguridad. Ya no podemos andar con confianza. Usted ya no puede dejar a sus hijos caminar solos por las calles, ni aún nosotros mismos, porque el mundo está lleno de violencia. El Señor viene, amados hermanos. Amén. Cristo viene, por eso el Señor nos dijo que cuando comiencen todas estas cosas a suceder, Él ya está a las puertas. A causa de todos estos pecados, Dios tuvo que traer
el diluvio universal. Dios tuvo que traer un diluvio, y vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor. El propósito de Dios fue destruir toda vida humana y animal. Y tenemos en la Biblia la descripción del diluvio. Dice así: y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron traídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. La Biblia dice que Noé había predicado durante 120 años, porque Dios le había dicho: Noé, constrúyete un arca, porque he decidido poner fin a todo ser vivo que hay sobre la tierra. Todo lo que respira va a perecer. Voy a traer las aguas del diluvio. Y Noé, con temor, comenzó a preparar el arca. Y dice la escritura que entonces, en ese lapso de 120 años, Noé fue pregonero de justicia. Les hablaba acerca del juicio de Dios, del diluvio universal. Y el medio de salvación era un arca que Noé estaba construyendo. Pero la gente decía que Noé estaba loco, que estaba trastornado, que no era verdad lo que él decía, se burlaban de él. Pero por la fe Noé construyó el arca. Noé creyó a Dios, Noé creyó en la palabra del Señor. Y cuando fueron cumplidos los 120 años, Dios trajo de todos los animales una pareja. Dice que entonces entraron todos estos animales al arca, y entonces Noé y su familia entraron en el arca. La puerta fue cerrada. Dice la Biblia que Dios mismo cerró la puerta, hermanos. Y entonces pasó un día y no ocurrió nada. Pasaron 2, pasaron 3, pasaron 4, pasaron 5, pasaron 6 días, y en el séptimo día dice la escritura que comenzó a llover, porque dice que de la tierra los abismos fueron abiertos, y entonces comenzó a brotar toda esa agua de los abismos. Pero también dice la palabra del Señor que Dios trajo las cataratas de los cielos. ¿De dónde vino toda esa agua? Los científicos han descubierto que en el planeta Marte existió agua. Hay señas de que en Marte hubo agua. Y dicen los científicos: ¿para dónde se fue toda esa agua? Quizá pudo Dios, o no, quizá Dios lo puede hacer. Dios pudo haber traído toda esa agua de ese planeta, como quiera que sea. Dice la palabra de Dios que las cataratas de los cielos fueron abiertas y comenzó a subir el agua. Y dice que entonces, cuando la gente se dio cuenta que era verdad lo que Noé decía, todos comenzaron a gritar y comenzaron a golpear el arca: Noé, ábrenos, Noé, ábrenos. Y entonces Noé dice que comenzó a buscar la puerta, pero no encontró la puerta, porque Dios había cerrado la puerta, la había sellado, porque la oportunidad se había terminado y el tiempo del juicio había llegado. Toda la gente, todo animal, todo reptil que no estaba en el arca pereció y murió por causa del pecado que había en aquel entonces, por causa de la maldad. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Ahora, hermano, ha sido predicado el evangelio de Cristo. Durante 2000 años se ha estado
Y ahora el arca es Jesucristo. Aleluya. Ahora tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador para escapar del juicio venidero, porque ahora ya no va a ser con agua. Ahora viene un tiempo de juicio llamado la gran tribulación, que va a venir sobre el mundo entero, y la única forma de salvarse y de escapar solamente es recibiendo a Cristo como tu Señor y Salvador. Si tú no le has aceptado, arrepiéntete de tus pecados. Deja esa vida de pecado y entrégate a Cristo, porque dice la Escritura que después que el padre de familia se levante para cerrar la puerta, dice que muchos vendrán de oriente y de occidente y le dirán: Señor, ábrenos. Y el Señor les dirá: de cierto digo que no sé de dónde sois, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, hacedores de pecado. Por eso el Señor nos llama hoy a entrar en Cristo Jesús, a ser parte de ese pueblo que el Señor va a levantar cuando Cristo venga a llevarse a su iglesia. El Señor Jesús dijo: y vino el diluvio y se lo llevó a todos. El cuadro fue muy vivo y la intención manifiesta. Cualquiera que analice las circunstancias en que el mundo vive actualmente llegará a la conclusión de la similitud de vida de corrupción actual. Vemos rebeliones, revoluciones, corrupción sexual, matrimonios entre homosexuales. Podemos ver, hermanos, que ahora en estos tiempos se ha puesto de moda los matrimonios entre homosexuales. Los artistas más famosos son los que están promoviendo el homosexualismo, hermanos. Tenemos ahí, ¿verdad?, bodas gay, como ahí vemos a un cantante inglés llamado Elton John, cómo se casó públicamente, Ricky Martin y muchos otros homosexuales que están haciendo públicas sus aberraciones, sus desviaciones sexuales, y la gente promueve mucho el homosexualismo. Hermanos, tengamos cuidado con nuestros hijos, porque hay programas de chistes donde pasan homosexuales y a veces causa risa, pero se está promoviendo el homosexualismo. El diablo ha ido ganando terreno en este aspecto, y ahora este problema está existiendo en todo el mundo. Es necesario, hermanos, que estemos atentos y que seamos cuidadosos de todas las cosas que están pasando. En nuestro país, en varios estados, ya se aprobaron los matrimonios entre homosexuales. En Brasil hay una iglesia supuestamente cristiana que es para puros gays, que es para puras lesbianas, y hay sacerdotes y hay algunos falsos pastores también que defienden el homosexualismo. Pero el homosexualismo es un pecado, es una aberración que Dios condena, que Dios castiga, y Dios le dice al homosexual que se arrepienta, que deje esa maldad, que deje esa vida de pecado, porque la palabra del Señor dice que los afeminados no heredarán el reino de Dios, ni los que se echan con varones. Dios aborrece el pecado. Dios ama a la persona, pero Él quiere que el hombre deje esa vida de pecado. Y hermanos, con esto podemos llegar a la conclusión que ya estamos viviendo como en los días de Noé. ¿O hace falta que se cumpla algo de lo que hemos visto, hermanos? Porque el Señor dijo: como en los días de Noé, la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero nosotros no somos de las tinieblas, nosotros somos de la luz, y nosotros entendemos porque el Señor nos ha salvado, porque el Señor ha abierto nuestro entendimiento
nos anuncia una cosa: Cristo viene, hermano. Cristo viene. Las señales se han cumplido, el mundo se ha corrompido. Noé se pudo mantener firme a pesar de vivir en una sociedad corrompida, en un mundo perdido. Noé se mantuvo firme. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que estar firmes. No nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo. Vivamos en santidad, como dice el apóstol Pablo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cristo viene, hermanos. El Señor viene por segunda vez y debemos esperarle viviendo una vida de obediencia. Y oremos, hermanos, también por aquellos que están perdidos, para que el Señor abra su entendimiento y para que el Señor los salve y tenga misericordia de ellos. Vamos a orar en esta hora. Vamos a ponernos de pie y que este mensaje, hermanos, despierte nuestra conciencia para que vivamos en este tiempo en obediencia a la palabra del Señor, porque Él viene. Y si tú, amigo mío, que vienes por primera, por segunda vez, no te has entregado a Cristo, deja ese mundo, deja esa vida de pecado. Mira, en aquel tiempo la gente murió anegada en agua, pero dice la palabra de Dios que los cielos están reservados por la misma palabra. Y dice la Escritura, hermanos, que Dios quemará todos los elementos de la tierra, que Dios traerá fuego sobre la tierra. ¿Sabes por qué? Por tanto pecado, por tanta maldad, por tanta violencia. Pedro decía: sed salvos de esta perversa generación. Sálvate viniendo a Cristo. Sálvate, no te dejes llevar por la corriente de este mundo, porque si tú te vas por donde se va el mundo, vas a perecer juntamente con aquella gente. Pero si tú quieres salvarte, hoy ven a Jesucristo y entrégale tu vida y entrégale tu corazón. Y si tú, mi hermano, mi hermana, tienes pruebas en tu vida como cristiano, no desmayes, porque mira las señales. El Señor ya viene pronto. Esfuérzate. Vale la pena que te esfuerces. Vale la pena que sigas el camino de Dios. Vale la pena esforzarnos, hermanos, porque grande va a ser nuestro galardón en aquel día. Vamos a orar en esta hora y vamos a estar velando y esperando a nuestro Señor Jesús. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te damos gracias por la palabra que nos has hablado en esta mañana. Yo te pido, Dios mío, primeramente por tu iglesia, la cual has lavado y comprado a precio de sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que limpia todo pecado. Porque en un tiempo también nosotros estábamos en el mundo, mas ahora ya no somos de este mundo. Señor Jesús, tú nos has librado de la potestad de Satanás, de la potestad de las tinieblas, y solamente te pedimos que nos ayudes a permanecer firmes, que nos ayudes a permanecer fieles en tu camino. Señor, ciertamente la vida cristiana está llena de pruebas y de luchas, pero vale la pena, Señor, seguirnos esforzando. Ayúdanos a vivir una vida de santidad. Salva, Señor, a nuestros familiares. Salva a esos hijos que no han entendido el Evangelio. Señor, cuántas madres están orando por sus hijos. Señor, te pido que salves a los jóvenes. Salve a ese esposo que no ha querido creer en tu palabra, que su esposa le ha hablado, le ha invitado a que venga a escuchar la palabra. Toca su corazón, Señor. Toca esas vidas, Señor, que todavía no han comprendido. Te pedimos, Señor, por las almas nuevas. Señor, esto requiere diligencia, porque tu palabra dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como el corazón de aquella gente que se endureció en el diluvio, y ya cuando quisieron arreglar su vida, ya era demasiado tarde, Señor. Por eso hoy nos estás hablando, que estemos preparados, que estemos listos, Jesús. Salva las almas nuevas, Jesús, que se aparten del pecado,
juicio sobre esta tierra. Viene la gran tribulación, Señor, y después ya no habrá salvación. La salvación la tenemos hoy a través de nuestro Señor Jesucristo. Cristo salva, Cristo viene. Sí, Señor, ven, Jesús. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Y salva las almas, Señor. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.